Hay cosas que llevamos dentro que parecen inofensivas. El enojo, la ira, el orgullo, el resentimiento, los celos, la envidia. Son como minas ocultas en el corazón. Si no las controlas, explotan. Minas, nueva serie. Prepárate, vamos a desactivarlas. Hoy me desperté con un concierto con el sol. Aunque había silencio, se escuchaba una canción llena de colores y de luz. Pues pensaba en ti, pensaba en ti. Fueron melodías que escuchó mi corazón. La creación a ti cantaba al unísono, anunciando al Rey de la creación. Pues pensaba en ti, pensaba en ti. Uno mi voz al concierto de voces que cantan, te quiero adorar. Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Quiero con esta canción y desde mi corazón darte el honor. Hoy me desperté escuchando una potente voz, un lenguaje sin palabras anunciando a Dios. De un extremo al otro resonó. Era la creación, toda la creación. Uno mi voz al concierto de voces que cantan, te quiero adorar. Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Quiero con esta canción y desde mi corazón. Uno mi voz al concierto de voces que cantan, te quiero adorar. Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Quiero con esta canción y desde mi corazón darte el honor, darte el honor, darte el honor. Hola familia, hola iglesia, ¿cómo están? Me da mucho gusto volver a estar con ustedes para compartir la palabra de Dios. Es algo que me gusta mucho y lo considero un verdadero privilegio. Y en verdad te agradezco que te tomes ese tiempo para estudiar lo que Dios ha preparado para nosotros. Dios nos ama, Él quiere y tiene lo mejor. Él sabe perfectamente cuál es nuestra necesidad. Y el mensaje de hoy es exactamente lo que tú y yo necesitamos escuchar. ¿Qué quiere Dios con este mensaje? No solamente llenarnos de información, Él quiere que a través de lo que Él nos enseñe, nuestras vidas sean cambiadas. Amén. Y hoy es un día especial, un día especial. Hoy es el último mensaje de esta serie Minas, no porque no haya más minas de las cuales hablar, hay muchas más, pero es tiempo de terminar esta serie. Y siempre que termina una serie de mensajes, me pongo a pensar qué tanto de lo que Dios me enseñó quedó en mí. ¿Recibí solo información que no hizo nada por mí o hubo cambios en mi vida?
¿Tiempo perdido o tiempo de bendición? Un buen punto para reflexionar, ¿no crees? Ahora, decía una persona que el mismo sol que derrite la cera endurece el barro, endurece la tierra. Ahora, porque el plan de Dios con este tiempo es que seamos transformados, que cada vez nos parezcamos más a Jesús. Amén. Y Dios va a cerrar esta serie con una enseñanza súper importante que tú y yo necesitamos y vamos a poner mucha atención. Y déjame iniciar con esta ilustración. Te pongo en pantalla la imagen de un reloj que hace algunos años me regaló mi hija. Mi hija fue a China y me trajo un reloj que era de imitación, un reloj pirata, una imitación de un original. Al principio se veía muy bien, parecía original. Una persona hasta me dijo, oye, ¿cómo te atreves a salir con él a la calle? Te van a asaltar. No sabía que era pirata. Con el tiempo, este reloj empezó a deteriorarse. Y ahora que lo saqué, lo tenía guardado para mostrártelo. Mira cómo está. Se cae a pedazos. ¿Sabes? Está prácticamente todo oxidado. Una imitación. Ahora, ¿por qué te hablo de esto? Porque el tema del cual Dios nos va a hablar el día de hoy tiene que ver con esto. La mina de la cual Dios nos va a hablar se llama la mina de la apariencia, la mina de la imitación, la vida cristiana falsa, la vida cristiana pirata. Y te aseguro que esto se va a poner muy bueno. Así es que vamos a prepararnos, vamos a tomar algo con que apuntar. Por favor, no una servilleta, no el primer papel que te encuentres por ahí, algo que puedas guardar y que después puedas volver a leer y a estudiar. Así es que toma esto, una buena pluma, checa que pinte bien, una Biblia, vamos a abrir nuestras Biblias, pero sobre todo, vamos a disponer nuestros oídos, nuestra mente, nuestros ojos y nuestro corazón. Vamos a disponerlos a recibir lo que Dios nos quiere decir hoy. Que nada, absolutamente nada caiga al piso. ¿Amén? Bien, ahora, volviendo al tema de las imitaciones, de la piratería, estuve leyendo algunos datos que la verdad dan miedo. Hablar del daño que hace la piratería en nuestro país, tan solo en 2024, ¿sabes? Hubo una pérdida de 3,000 millones de dólares producto de la piratería. Dice también la estadística que 8 de cada 10 personas en México consumen productos piratas. La verdad es que en lugar de tener una bandera tricolor, deberíamos tener una bandera pirata. Y mira, si esto afecta al mundo, si esto en el mundo es terrible, el cristianismo de imitación, el cristianismo falso de apariencia es infinitamente peor. Mira, porque un reloj, como quiera que sea, lo tiras a la basura. Pero, ¿y una vida? Y una vida te defraudas a ti mismo y defraudas a los demás y el daño llega a ser hasta eterno. Ahora, vamos a orar para que sea Dios quien nos abre, para que Dios nos abra los ojos sobre esta terrible mina, los efectos que provoca, el daño que provoca. Y si te sientes cómodo, te invito a que cierres tus ojos. Vamos a pedirle a Dios que Él hable y guíe esta enseñanza. Y le decimos, Dios, gracias por este tiempo y gracias por esta serie de mensajes que nos has revelado. Hoy nos vas a hablar de algo verdaderamente importante, la vida cristiana falsa, la vida cristiana de apariencia, el cristianismo de imitación. Muéstranos, Dios, si en nuestras vidas hay esto y danos el valor para aceptar. Si estamos aparentando, danos el valor para aceptar si hay falsedad en nuestra fe. Y si la hay, haz que esto se acabe, Dios, que dejemos de aparentar y que vivamos una fe real. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. Minas. Recuerda que una mina es un elemento explosivo que el enemigo pone bajo la tierra a poca profundidad para que no la veas, para que pases por ahí, la pises y todo vuele en pedazos. Una mina aplicada a esta serie son las mentiras que el enemigo ha colocado aquí en nuestras mentes, que forman ya parte de nuestras vidas. Sabemos que están mal, sabemos que no funcionan,
sabemos que hay consecuencias, sabemos que Dios dice, no, 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 eso no, pero nosotros insistimos en decir sí. Y cada vez que las usamos, todo vuela en pedazos, porque lo único que hace una mina es provocar daño, y mucho daño. Dice que roba, mata y destruye. Ahora, ¿por qué hablar de minas? ¿Por qué este mensaje? Hablar del cristianismo falso, del cristianismo de apariencia. Porque Dios nos ama. Dios nos ama y no quiere más destrucción en nuestras vidas porque ya llegó el momento que dice Dios, ya basta. Por eso Dios quiere hablarnos sobre esto. Amén. Déjame compartirte un versículo, uno de los versículos que más ha impactado mi vida y más ha movido mi vida a pensar en lo que Dios dice. Dice en el Evangelio de Mateo, dice, así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Dice en otra versión que tú puedes identificar a la gente por sus frutos. Dice que puedes conocer a la gente por sus frutos. Por sus frutos los conocerás. ¿Qué significa esto? Que a una persona la identificas, la puedes conocer por su manera de vivir, por cómo se comporta. Ahora, ¿por qué te digo esto? Mira, porque en nuestra manera de vivir, no en lo que decimos, sino en lo que hacemos, demostramos lo que somos. Y en este planeta existimos más de 8,000 millones de personas y solamente existen dos tipos de personas: los que son creyentes y los que no lo son. Los que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador y los que no lo han hecho. Ahora, te aclaro, excepto los niños. Los niños Dios dice que son suyos, pero todos los demás formamos parte de estos grupos, o creyentes o no creyentes. Ahora, te aclaro, cristiano no es el que pertenece a un grupo religioso, no, eso no es ser un cristiano. Cristiano no es alguien que va a una iglesia, tampoco esa es la definición y eso es lo correcto, eso es lo que significa ser un cristiano. Eso no te hace cristiano, pertenecer a un grupo, ir a una iglesia, eso no te hace cristiano. Cristiano es aquella persona que ha tenido un encuentro personal con Cristo, que ha nacido de nuevo, que ha hecho de Jesús su Señor y Salvador a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y un cristiano es aquel que su vida, a través de esto que hizo Jesús, su vida ha cambiado. Eso es ser cristiano. Así como un mexicano nace en México, un cristiano nace en Cristo. Dice también en el Evangelio de Juan, Jesús les dijo, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Un nuevo nacimiento. Y si algo se nota, es si eres creyente o si no eres creyente. Mira, cuando Cristo llega a la vida de una persona, se nota, hay fruto. Y poco a poco el fruto de la presencia de Dios se va notando. Dios lo llama nuevo nacimiento, que da lugar a una nueva vida. Dice también en el libro de 2 Corintios, eso significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una vida nueva ha comenzado. Una vida nueva, de eso habla Dios cuando llega a la vida de una persona. Y cuando naces de nuevo, cuando haces de Jesús tu Señor y Salvador, se nota, tu vida cambia. Así como la llegada de Jesús a este mundo dividió la historia en antes de Él y después de Él. Así también la vida de una persona con Cristo cambia de tal manera que puedes decir, mira, mi vida antes de Cristo era así y después con Cristo mi vida ahora es así. Dios cambia a las personas de una manera total, antes de Él y después de Él. Ahora, te comento cómo fue mi caso, mi vida antes de Cristo, el fruto que manifestaba mi vida cuando yo no tenía a Dios. Mira, yo practicaba una religión cristiana. Yo sabía que Jesús era Dios, pero el Dios de mi vida no era Jesús, era yo. Yo hacía lo que quería y, ¿sabes? Me gustaba muchas veces hacer lo que Dios prohibía. Y a veces me sentía mal, me sentía culpable, me remordía la conciencia, pero al rato se me pasaba y seguía haciendo lo que yo quería. Busqué llenar mi vida y poco a poco
me fui hundiendo porque busqué en el lugar equivocado una vida cada vez más vacía. Y en esa búsqueda yo no solamente destruí mi vida, también destruí mi matrimonio y la vida de mi esposa y de mi hija que tenía 2 años. Y cuando yo me sentía mal, cuando yo veía todo esto, yo iba y le pedía perdón a Dios, pero al rato volvía a hacer lo mismo y cada vez era peor. Era todo menos una persona feliz. Claro, para que nadie se diera cuenta, para que la gente no se diera cuenta, yo aparentaba que era una persona feliz. A los 29 años te describo mi vida en 2 palabras, búsqueda y apariencia. La búsqueda para llenar mi vida y la apariencia de que todo estaba bien. Apariencia de que yo era una persona feliz cuando realmente no lo era. Mira, yo guiando mi vida, una vida cada vez más mal, ese era mi fruto, el fruto de una vida sin Dios. Y en el momento más difícil de mi vida, Dios me buscó. Y cuando Dios me buscó y me rendí ante Él, yo le dije, Dios, te necesito. Sé que he hecho lo malo, yo le pedí perdón, entendí lo que Él hizo en la cruz del Calvario por mí y le pedí no solamente perdón, le pedí que me cambiara y le entregué mi vida. ¿Sabes? Y no solamente Dios me perdonó a partir de ese momento, Dios cambió mi vida. Cambió mi vida, salvó mi matrimonio. Mira, empezó a haber cambios en mi vida. Ya hacer lo que Dios prohibía no me gustaba tanto. Y la palabra de Dios, Él cada vez empezó a ser más presente en mi mente y empecé a entender su palabra. Empecé a conocer a Dios y empecé a seguirlo. Hoy no tengo que buscar, hoy no tengo que aparentar. Hoy lo encontré, se llama Jesús. Y como decía una persona, aunque todavía no soy lo que debía de ser, ya no soy quien era. Dios está trabajando en mi vida. No soy producto terminado, pero soy otro. Al grado que hoy dedico mi vida a decirle a la gente, es Jesús lo que necesitas. Ese es el fruto de Dios en mi vida. ¿Sabes? Yo estoy seguro de tener una relación personal con Cristo. He visto cómo Él ha cambiado mi vida. Amo a Dios, amo su palabra. Y si me preguntas, oye, ¿y pecas? Sí, por desgracia. Ya no quiero, pero sigo pecando y me siento mal. Entonces, ¿eres un hipócrita, Juan Francisco? No. ¿Sabes? Predicar una cosa y hacer otra cosa, eso no significa ser hipócrita. La definición real, correcta de un hipócrita es alguien que actúa, es un actor que finge lo que no es. Fallo sí, me equivoco también, peco, pero Dios es el Señor de mi vida y Él está cambiando cada vez más mi vida. Recuerdo hace ya algunos años, fui al cumpleaños de un niño y en ese tiempo había un personaje, las personas de edad me van a entender perfecto, se van a acordar, Don Facundo. Entonces, este niño cumplió años, su papá se disfrazó de Don Facundo y luego de un rato, el niño se dio cuenta que esa persona era su papá, se enojó muchísimo, no le gustó, porque no era Don Facundo, era una imitación. Y sabes, muchos de los que escuchan estos mensajes, mucha gente que va a la iglesia, a todos ellos les digo, si tu vida no ha sido transformada, si no has tenido un antes y después con Cristo, si no hay el fruto de Dios en tu vida, amigo, no te engañes, no eres creyente, aunque vengas cada domingo, aunque cada domingo veas los videos, aunque ofrendes, aunque leas, aunque ores, sabes que no eres creyente. Y no estoy criticándote, no estoy juzgándote, no soy nadie para hacer eso. La idea es que reacciones, estás parado en una mina y vas a explotar. Y respecto al fruto, aquí Dios en su palabra nos habla de 2 plantas, el trigo y la cizaña. Las características de ambos se parecen mucho, crecen juntas, no puedes identificar cuál es cuál hasta que se presenta el fruto, hasta que sale el fruto. La planta del trigo produce trigo, la cizaña no da fruto, solamente son puras hojas. Ahora, Dios nos dice que el fruto de una persona sin Dios se nota. Dice también en el libro de Gálatas, y manifiestas son las obras de la carne. Dice Dios, se nota cuando Dios no está en la vida de una persona.
Y hay muchas de estas características, dice Dios, no son fieles en su matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Quiero aclararte, no es que tengas todo esto, pero se va dando este fruto en la vida de una persona sin Dios. Adoran a dioses falsos, practican la brujería, odian a los demás, se llevan bien mal con los demás, se pelean unos con otros, son celosos, se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones. Todos estos son frutos de una persona sin Dios. Son envidiosos, hasta matan, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Dice Dios, les advierto, como ya les había dicho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Estos son los frutos que presenta una persona sin Dios. No es que presente todos, como te lo decía, pero empiezas a ver manifestaciones de la ausencia de Dios en la vida de una persona. Lo que uno produce, la carne de uno, la manifestación de una vida sin Dios. Pero una persona creyente, la presencia de Dios en una persona también se nota. Dice también en el libro de Gálatas, mas el fruto del Espíritu, el fruto de Dios, del Espíritu Santo, en cambio, dice, nos hace amar a los demás, nos llevamos bien con los demás, estamos siempre alegres, vivimos en paz con todos, nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. Dios va trabajando y va cambiando tu vida y empieza a manifestar su fruto en la vida de una persona que lo tiene. Hay una gran diferencia en la vida de una persona sin Cristo y la vida de una persona con Cristo. Un fruto que solamente Dios puede producir. Ahora, Dios no solamente nos salva, nos libra del infierno, no solamente nos da vida eterna. Dios nos ama y no les gusta cómo somos. Y Él anhela cambiarnos. Y la idea de Dios es formar a Cristo hasta que Cristo sea formado en ti y en mí. Cada aspecto de nuestras vidas, Dios quiere que nos vayamos pareciendo a Jesús. Ahora, también Dios nos dice aquí en su palabra que muchos de los que ven estos mensajes, que van a la iglesia, que se identifican como cristianos, que se identifican como creyentes, incluso que hasta sirven a Dios, no son creyentes. Inmediatamente después de que Dios nos dice, por sus frutos los conocerán, el pasaje dice que no todo el que se identifica como creyente es creyente. Incluso dice Dios que muchos, y repite la palabra muchos, piensan que son, pero no lo son. Saben de Dios, pero no conocen a Dios y Dios no los conoce. Textualmente dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, lo dice Jesús. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, no hablamos, profetizamos en tu nombre, no expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Y dice Dios, pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Es tremendo, ¿no crees? ¿Sabes? Y muchos que se dicen, que piensan que son cristianos, que son creyentes, ¿sabes? Al ver la falta de fruto en su vida, entonces tratan de falsificar el fruto, produciendo un fruto falso, fruto pirata, fruto que quieren que los demás vean, pero que no es real. ¿Sabes? Que le dan más importancia a la apariencia que realmente ser un verdadero creyente. Cuando una persona carece de fruto y quiere mostrar, empieza a fingir y aparentar lo que no es. Tratar de llamar la atención y que la gente vea que es creyente, aunque no lo sea. Cristianismo por fuera. Porque el cristianismo de apariencia solamente tiene una finalidad que la gente vea por fuera, aunque por dentro sea otra cosa. Es como la chapa de oro, ¿lo has visto? Ese material donde por fuera parece oro, pero por dentro sabes que no es. Ahora, en la Biblia Dios nos habla de esta situación, de una situación parecida, de una imitación. Dios nos habla también de lo que es la imitación a través de un pasaje aquí en la Biblia y está en el libro de Segunda de Reyes. ¿Sabes? Esto le pasó al rey de Israel
y le pasó al pueblo de Dios. Y más o menos esto habla en la época de Salomón. Déjame te narro un poquito el contexto. En la época de Salomón, época en la que mejor le fue a Israel, época en la de mayor progreso económico, donde hubo mucha prosperidad. Mira, había tanta prosperidad, había tanto dinero, que el rey Salomón mandó a hacer escudos a sus soldados, escudos de oro. 200 escudos grandes de oro que pesaban 7 kilos y 300 escudos pequeños de 2 kilos. Y esos escudos los guardaba en el palacio. Dice en el libro de Segunda de Reyes, dice, el rey Salomón fabricó 200 escudos grandes de oro labrados a martillo. Cada uno pesaba casi 7 kilos. También hizo 300 escudos más pequeños de oro labrado a martillo. Cada uno pesaba casi 2 kilos. El rey colocó los escudos en el palacio del bosque del Líbano. Ahora, cuando muere Salomón, entonces, ya siendo viejo, el trono lo hereda su hijo Roboam. Y Roboam no era creyente, vivía una vida muy diferente a la que vivió Salomón. Y él vivía en contra de Dios y llevó al pueblo a vivir de manera terrible. Y Dios se enoja con él y se enoja con el pueblo y permite que venga un rey enemigo de Egipto, los invada y lo primero que hace es saquear el templo, llevarse todas las cosas de valor, entre ellas los escudos de oro. Dice, sacó todos los tesoros del Señor y del palacio real. Robó todo, incluso todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Perdón, te decía Segunda de Reyes, libro de Primera de Reyes. Entonces, llega el enemigo, llega este rey de Egipto, invade al pueblo de Dios y se roba todo y se lleva los escudos de oro. Y Roboam, el rey del pueblo de Dios, en vez de arrepentirse y buscar a Dios para que lo ayudara a recuperar los escudos de oro, ¿sabes qué hizo? Se conformó y decide hacer otro tipo de escudos que aunque no fueran de oro, fueran de bronce, total, imitación. Se parece, brillan casi igual, dan la apariencia, dan la finta. Tiempo después, dice la Biblia, el rey Roboam los reemplazó con escudos de bronce y los confió al cuidado de los comandantes de la guardia, quienes protegían la entrada del palacio real. Cada vez que el rey iba al templo del Señor, los guardias llevaban los escudos y luego los devolvían al cuarto de guardia. Imagínate, cuando pasaba el rey, entonces ordenaba que sacaran los escudos, pero eran falsos, eran una imitación. Qué terrible, ¿no? Qué terrible que nos acostumbremos a la imitación. Roboam sabía que no era oro y aún así se conformó. Y es que, amigo, muchas personas se han resignado a que el enemigo les cambie oro por bronce. Muchas personas se han conformado con vivir una vida de imitación, una vida de apariencia, que se vea bien por fuera, aunque por dentro no lo sea. Que lo que vale no esté, pero que aparente. ¿Sabes? La imitación no es algo auténtico, la falsedad no es la realidad. Lo pirata no es lo original, no es lo auténtico. Bronce en vez de oro. ¿Se parece? Brilla parecido, dan la finta. ¿Sabes? Aunque no sea lo que debiera ser. Que la gente piense que es de oro, que se vea como oro, aunque no lo sea. Aunque sea pirata, aunque sea bronce. Ahora, una persona que sabe de oro, una persona que conoce el oro, fácilmente identifica el bronce. Identifica cuando es una imitación. Ahora imagínate Dios. Dios que sabe perfectamente lo que es una vida para Él. ¿Cómo no va a identificar una vida de cristianismo falso, de imitación? Ahora, déjame te hablo de algunos escudos de bronce, algunos frutos falsos que son muy usados en el cristianismo pirata. Cuando hay un fruto real del cual Dios habla, por ejemplo, el amor. Dios habla que el fruto, el que produce Dios es amor a los demás. Pero la imitación es un fingimiento, es amar de manera selectiva, solamente a los que yo quiero, a los que no, no. Otro fruto de imitación es el aparente gozo. Estoy contento cuando me va bien.
pero cuando no tengo lo que yo quiero, entonces solamente vivo algunos momentos donde estoy contento y después no estoy contento. La aparente paz. ¿Sabes? Tengo paz cuando no tengo problemas, pero tan pronto como tengo problemas, que es lo normal, pierdo la paz, estoy triste, estoy preocupado. Aparente apariencia. ¿Sabes? Yo soy paciente, perdón, apariencia de ser paciente, siempre y cuando soy paciente, cuando las olas me salen como yo quiero. Pero cuando no, pues mejor ni hablamos de la paciencia, ¿no crees? Amabilidad, el fruto que Dios produce, pero la apariencia es por fuera, pero por dentro hay una vida de egoísmo. Confianza en Dios es el fruto que Dios produce, pero la persona que aparenta solamente confía en Dios si Dios hace las cosas que quiere y en el momento que quiere. Si no, no confía en Dios. Y el control del carácter. ¿Sabes? Una persona que aparenta solamente cuando lo ven, pero cuando no lo ve la gente, entonces estalla. Apariencia, fruto falso. Ahora, un punto bien importante que muchos no han entendido es que el fruto real es el fruto que produce Dios, más el fruto del Espíritu. Solamente lo produce Dios. Son las manifestaciones de Dios en una vida. He escuchado a muchas personas decir, tengo que trabajar en mi paciencia, necesito trabajar en tener más fe, tengo que dejar de enojarme, etcétera, etcétera. Amigo, ¿cómo? ¿Cómo le vas a hacer? Si eso solamente lo puede producir Dios, es un fruto de Dios. Pero intentamos y seguimos intentando, y como no podemos, entonces fabricamos escudos de bronce, un fruto falso, un fruto pirata, y así podemos pasarnos toda la vida tratando de producir lo que solamente Dios puede producir, y confundiendo a muchos, conformándonos con la imitación, con el bronce en lugar del oro. Y cuando la gente nos ve y mostramos que el fruto es falso, entonces dicen, ya sacó el cobre. Confundimos a tantos y nuestra vida no es lo que tanto anhelamos. Ahora, en la última parte de este mensaje, voy a hablar a ti, a quien ya se hartó de las apariencias. Esa es la última parte de este mensaje. A quien ya se hartó de las apariencias, a quien quiere lo que Dios tiene para él, a quien quiere que la vida que Dios tiene para él sea una realidad, que está harto de aparentar, harto del bronce, harto del fruto pirata. A ti, si estás harto de esto, entonces la última parte de este mensaje es para ti. ¿Cómo tener el fruto real? Aquí Dios en su palabra nos dice cómo. Y está en el Evangelio de Juan, Dios nos dice, ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Aquí están las instrucciones para poder tener el fruto que Dios promete. Ciertamente, dice Dios, yo soy la vid, ustedes las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Estas son las instrucciones de Dios para poder tener el fruto de Dios. Y lo primero que Dios nos dice en este pasaje, yo soy la vid. Dios nos aclara, yo soy la vid, yo soy quien produce este fruto. Tú eres la rama. Tú eres la rama donde yo puedo producir ese fruto. Yo lo produzco y lo puedo producir en ti. Y hay una palabra aquí en este pasaje donde Dios dice, el que permanece en mí y yo en él. Permanecer es la palabra clave. El que permanece en mí y yo en él. ¿Qué significa permanecer? Una unión íntima, una comunión. ¿Sabes? El que permanece en mí y yo en él. Está hablando Dios de una relación íntima, que va dirigida tanto a creyentes, a quien es cristiano, como a quien no lo es. Porque, amigo, si tú eres cristiano no significa que en automático tu vida van a manifestar el fruto de Dios. Eso no es cierto. ¿Sabes? El ser cristiano no es que en automático se manifieste la vida de Cristo. Tienes que permanecer, tiene que haber intimidad con Dios, tiene que haber comunión, el que permanece en mí, yo en él. Una constante unión íntima con Dios. Sin permanecer no hay fruto, sin intimidad no hay fruto, amigo, aunque seas cristiano. Y si a través de este mensaje
te das cuenta que no tienes una relación real con Dios, hoy tienes que tomar esa decisión. Decide conectarte nuevamente con Dios. ¿Cómo? Arreglando el asunto con Dios. ¿Sabes? El pecado te separó de Dios. Pídele perdón a Dios. Acepta lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Si lo haces, Dios te reinjerta en la vida y vas a poder tener intimidad con Él, comunión con Él. Y si te mantienes así, unido a Él, dice Dios, yo voy a producir mucho fruto. El que permanece en mí, yo en Él, este lleva mucho fruto. Pero si insistes en estar separado, dice, separado de mí, no podrás hacer nada. Nada. Ahora, hay algo peor. Todavía hay algo peor. Si decides seguir lejos de la vida, ¿sabes? No solamente nunca tendrás la vida que anhelas. Te espera una eternidad terrible, eternamente separado de la vida, eternamente separado de Dios. Continúa el pasaje, dice, el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Qué tremendo, ¿no crees? ¿Sabes? Ahora, como que no hay mucho que pensar, ¿no crees? Si quieres la vida que Dios promete, si estás harto de fingir, si estás harto de las imitaciones, amigo, pues es tiempo de arreglar, es tiempo de empezar una nueva vida. ¿Sabes? Yo voy a terminar este mensaje con una oración donde tú tienes que ser honesto, honestamente decirle a Dios, Dios, quiero que este acabe. Dile, Dios, te invito a que cierres ahí tus ojos donde estás y le digas a Dios, Dios, ya me cansé de la vida que tengo, ya me cansé de fingir, de aparentar de que todo está bien. Tú sabes cómo está mi vida y yo quiero pedirte perdón y quiero que me cambies, Dios. Te quiero a ti en mi vida. Quiero la vida que tú me prometes. Quiero la vida que solamente tú puedes producir. Yo, Dios, acepto lo que hiciste en la cruz. Acepto, ¿sabes? Y quiero que tu sangre limpie mi corazón y te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Salvador y te entrego mi vida para que seas mi Señor, Dios. Y te doy gracias por tu paciencia y gracias por tu amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y cierro este mensaje con una promesa. Dice, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Pero dice Dios, pero mi propósito es darte una vida plena y abundante. Amigo, si hiciste lo que Dios te pidió que hicieras hoy empiezas a vivir una vida nueva, una vida llena de su fruto, una relación preciosa con Él que se va a manifestar en el cambio en tu vida. Así es que vamos para adelante, amigo, que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima fecha. Bendiciones. Uno mi voz al concierto de voces que cantan, te quiero.